¿Se imaginan una Panamá sin canal de Panamá? El presidente de ese país, José Raúl Molino, aseguró que el canal es panameño. Cada metro cuadrado del canal de Panamá es de Panamá y lo seguirá siendo. Al advertir que buscaría retomar el control del canal de Panamá. O lo queremos de vuelta o lo tomaremos de vuelta. Este día comienza con mucho sol en un lugar que creo nunca pensé que estaría. Muchachos, estamos en el canal de Panamá. Esta mañana José, mi amigo y guía, cada vez que vengo a Panamá me escribió y me dijo: Daniel, una pregunta. ¿Tú has ido a las esclusas que quedan acá en Ciudad de Panamá? ¿Has ido a las esclusas del canal por donde pasan los barcos todos los días? Y yo le dije: no, nunca he ido ni cerca por el canal de Panamá. Lo más cerca que he estado en toda mi vida del canal de Panamá fue cuando pasé el puente para entrar a Ciudad de Panamá, cuando llegué por carretera desde Costa Rica hasta Panamá. Siento que he dicho como Panamá como 77 veces, pero ustedes entienden a lo que me refiero. Venir para acá sin duda, y más en el contexto social que está atravesando Panamá hoy en día, es súper importante para conocer un poco de esta historia de primera mano, de todo lo que tuvo que ocurrir, de todos los movimientos a lo largo y ancho del mundo que tuvieron que proceder, de todos los acontecimientos clave que tuvieron que pasar en la historia para que esto se haya hecho realidad. Venir al canal de Panamá, la verdad, es una actividad bastante económica. La entrada cuesta 17 balboas con 22, que sería lo mismo a 17 dólares con 22. Recordemos que acá en Panamá la moneda es el balboa, sin embargo los billetes son los dólares estadounidenses, y de hecho lo único que cambia es la moneda de un balboa. La moneda de un balboa es la moneda de un balboa, no hay otra. Pero cuando se habla de billetes, sí se utilizan los dólares estadounidenses. Si yo pago con un billete de 5 dólares, sería equivalente a pagar con 5 balboas. Si yo pago con un billete de 10 dólares, sería equivalente a pagar 10 balboas. Si tienen pensado venir a Panamá y no sabían este dato, es bastante clave, que aunque las cosas se las cobren en balboas, la moneda es el dólar estadounidense. 17 dólares con 22 me parece un precio más que justo para los extranjeros. De hecho, para los nacionales y residentes cuesta tan solo 3 dólares, que me parece un precio excelente. Le dan la oportunidad de tener a las familias un paseo de fin de semana, de contarles un poco su historia, de su recorrido, y a los extranjeros venir a entender un poco más por qué es tan importante el canal de Panamá. Y obviamente, mientras más nos vamos acercando a las esclusas, más van apareciendo datos históricos. Por ejemplo, que en el año 1914, el 15 de agosto, fue la inauguración del canal de Panamá con el tránsito del vapor Ancón. Este barco que vemos acá, que lo tenemos representado también a escala por aquí. Vemos también que en el 2016, el 26 de junio, fue la inauguración del canal ampliado por el buque COSCO Shipping. Aquí podemos ver qué tipo de barcos pasan en el canal de Panamá. Tenemos el portacontenedores, tenemos un buque GLP, buque GNL, granelo, tanquero, quimiquero, me imagino por su traducción transporta químicos. Tenemos el buque de pasajeros, que podríamos decir es como los cruceros, y un portavehículos. Y aquí en el mapa pueden darse cuenta de algo muy especial, y es que precisamente acá estamos nosotros. El canal de Panamá es uno de los hitos geográficos y comerciales más importantes de todo nuestro planeta, conectando al Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Imagínense que antes de que el canal de Panamá existiera, los barcos que transportaban mercancía desde el este hasta el oeste del mundo tenían que bajar por la Patagonia hasta el estrecho de Magallanes. Esto le facilitó 1.000 millones de veces la vida a todas y cada una de las empresas que estaban dándose de cara al mundo. Inclusive en Estados Unidos es muchísimo más fácil lanzar un buque carguero que pase el canal de Panamá desde la costa este hasta la costa oeste a cruzar ese mismo tramo por tierra. Ahora pueden ver esta cantidad masiva de gente aquí atrás esperando para ver a los barcos pasar por las esclusas. Y es que llegamos a una hora súper puntual, ya que si bien las horas cambian cada día, siempre que vengas al museo vas a poder ver si en la mañana o en la tarde pasan barcos. Nosotros vinimos en una hora espectacular porque a las 2:10 van a estar abriendo las esclusas para pasar diferentes barcos que están en espera, literalmente en un minuto. Así que tremenda manera y bastante oportuna de llegar, porque yo conozco gente que ha venido hasta aquí, pasa por el museo, ve los barcos, las cosas, pero al final nunca ven a las esclusas funcionar, cosa que podremos ver dentro de un minuto. Qué impresionante la cantidad de gente que está intentando ver al barco pasar. Aquí sí es verdad que está bien lleno, ¿no? ¿Ven algo? A mano derecha vemos La gente bajita como nosotros no tiene esa fortuna. Sí, sí.
También hay un montón de gradas acá de gente esperando mientras ven el barco pasar. De hecho, el guía que está hablando, que van a poder darse cuenta que hay como una pequeña voz de fondo, está mencionando que para llegar a este mismo punto, pero sin pasar por el canal de Panamá, en lugar de 8 horas, que es lo que tarda el barco en cruzar, puede tardar hasta 3 semanas, haciendo un recorrido de más de 13.000 kilómetros y gastando 10 veces más recursos de lo que gastaría pasando las 8 horas por el canal. Por eso es que esta maravilla de la ingeniería cambió el curso de la humanidad para siempre. Es impresionante todo el mecanismo para que el barco se mantenga estable. Va avanzando a tan solo 0.5 nudos por hora, mientras está amarrado por unos cables muy gruesos que lo mantienen estable avanzando, ya que ese tipo de embarcaciones como la que estamos viendo es tan grande que apenas cabe dentro de las esclusas, a diferencia de otro pequeño yatecito que está adelante, creo que siendo un paseo turístico que te lleva de costa a costa, paseo turístico que dura unas 8 horas mientras cruzas todo el canal, pero creo que puede valer por completo la pena si lo haces. Como les dije al principio, no tenía ni idea de que iba a estar aquí ni que iba a venir, pero sí tenía años teniendo esto pendiente. Y si se preguntan los precios, un barco comercial mínimo paga $125.000 y máximo unos $400.000. Esto si pasan por las rutas abiertas hace un centenar de años. Pues si hablamos de las rutas más nuevas aperturadas en el año 2016, pueden llegar a pagar por encima del $1.000.000 solo su tránsito por acá. Sin embargo, muchísimos botes particulares también pasan por aquí, teniendo que pagar entre $2.000 y $6.000 de peaje para pasar desde el Caribe hasta el Pacífico. Pero si tenemos en cuenta que incluso más de parte de los botes particulares sería imposible pasar por Cabo de Hornos, básicamente bajar hasta el estrecho de Magallanes por la Patagonia, quizás $2.000 no suene tan mal. Además, si tienes el dinero para tener un velero, un barco privado, un yate y además quererlo pasar desde el Caribe hasta el Pacífico, lo más probable es que $2.000 no sea mucho para ti. Pero ¿por qué este milagro de la ingeniería, que por cierto nos está pasando un tremendo barco aquí atrás, es tan importante para la humanidad? El Canal de Panamá es una ruta interoceánica de 82 kilómetros de largo. Esta conecta el Océano Pacífico con el Océano Atlántico o el Mar Caribe. Esta idea nació hace casi 200 años. De hecho, hay cartas de Simón Bolívar donde se menciona que existe la posibilidad de construir algo como esto, haciendo alusión al grandísimo potencial de Panamá. A partir del año 1904, Estados Unidos interviene en la independencia de Panamá, logrando convertirse entonces Panamá en un país independiente y separarse de Colombia. De hecho, Panamá fue el último país que se separó de la Gran Colombia, hoy en día siendo Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá países completamente separados. Sin embargo, ese plan se acabó hace menos tiempo de lo que muchos creen, ya que no fue sino hasta esa época donde Panamá obtuvo su completa independencia. Estamos hablando más o menos de unos 120 años. Así fue como entre el año 1904 y 1914 se llevó a cabo el Canal de Panamá, una obra que se creía casi imposible de construir y que con mano de obra de todo el mundo, franceses, africanos, panameños, realmente de todos lados del mundo, lograron sacarlo adelante. Sin embargo, esta obra fue coordinada principalmente por los Estados Unidos. Esto porque en el año 1903 se firmó un tratado llamado Aibunay-Barilla, que le daba control total a los Estados Unidos sobre el canal y a las zonas circundantes. Hasta que en el año 1977 se firmó un nuevo tratado, el Tratado Torrijos-Carter, donde el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, accedía a que a partir de 1999 el Canal de Panamá le pertenecería completamente a Panamá, ya que para esas fechas habrían saldado por completo la alta deuda que quedó tras su construcción. Por ende, el Canal de Panamá le pertenecería por fin al 100% a los panameños. De hecho, hoy en día, más que propiamente ser el principal sustento del país, el Canal de Panamá es la identidad del panameño. Los hace sentir orgullosos ya que es su gran aporte al mundo. Pueden creer que el 5% de los barcos del planeta pasan por acá. Bien, hemos escuchado un timbre que nos indica que ya las aguas están al mismo nivel, que se abren las compuertas delante del buque y que está listo para avanzar.
me parece realmente impresionante como esto es todo un complejo turístico. Acá tenemos parquecitos, restaurantes, allá al fondo esa estructura que ven es precisamente donde estábamos hace un momento viendo las esclusas, el anfiteatro, el mirador para verlo un poco más desde arriba. Todo está súper pensado para que las personas se sienten un rato a ver los buques pasar. Sin embargo, también otro de los puntos súper importantes que ya vimos que es obligatorio hacer cuando se viene para acá es ir a ver un poco de esta película de 45 minutos que habla sobre el Canal de Panamá, narrada por Morgan Freeman. Este cine IMAX ubicado en las instalaciones reproduce esta película cada hora y 15 minutos. A las 2:45 de la tarde es la siguiente, así que vamos a hacer la fila a ver si logramos en esta tanda poder verla. También tenemos tienditas de recuerdos por todos lados, zonas para que la gente se tome fotos en cada esquina y panorámicas del canal donde podemos entender un poco más cómo funciona. De hecho, acá les puedo decir que justo este era un barco parecido al que estaba pasando hace nada. Como pueden ver, tienen las dos guayas metálicas a los lados que lo controlan, porque como pueden ver, este tipo de barcos realmente pasan muy estrechos. Y acá en la foto podemos apreciar el mirador en el que estábamos hace un rato. Nosotros acá arriba, luego bajamos acá a verlo más desde abajo. Acá están las gradas donde la gente se puede sentar y aquí permaneces parado, pero viéndolo con una perspectiva muchísimo mejor. Y algo que se agradece más que demasiado en Panamá, hay ventiladores gigantes en cada esquina. Realmente es impresionante como hay toda una feria de comida como si estuviéramos en un centro comercial. Aquí está también la tiendita de regalos del Canal de Panamá. Acá pueden encontrar todo tipo de productos relacionados al Canal de Panamá. Por ejemplo, estas gorras que dicen 1914 relacionadas al año de la inauguración del canal. Coleccionables, obviamente sombreros de Panamá que son sumamente insignes. Un poquito de todo. Logramos quedar adelante y viene el buque más grande que admite el Canal de Panamá. De hecho, exactamente el mismo modelo que vimos hace un momento en la foto. Y es el carguero de automóviles. Es absurdo. Además de que carga más de 5.000 carros, el tamaño en general es cuanto menos descomunal. Ya vieron cómo poco a poco el nivel del agua fue bajando y ya están próximos a abrir las esclusas. Este es el tamaño máximo que está capacitado para pasar por esta zona del canal. Zona que ya lleva más de 110 años funcionando con las mismas estructuras. Se dieron cuenta, el agua estaba hasta acá arriba y ya bajó esto. Baja aproximadamente 1 metro por minuto y en 8 o 10 minutos ya está en el nivel suficiente para pasar por allá, por las compuertas. La suerte que hemos tenido grabando este video no tiene nombre. O sea, esto no se ve todos los días. Y sin planificarlo nos encontramos con 3 tipos de barcos distintos. Desde el primero, que era uno más amigable y más pequeño, bastante adaptado para pasar por este lado del Canal de Panamá, un carguero lleno de containers que está del otro lado, y ahora este, que es el más grande capacitado para pasar por esta área. Ya si quieren ver barcos más grandes, pasan es por la otra zona del canal, inaugurada en el año 2016, que es esta que está por acá. Esta sí no es turística. Desde que llegamos a Panamá hay algo que es innegable y de lo que sí o sí tenemos que hablar. El conflicto que hay actualmente con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y el Canal de Panamá. Evidentemente uno como extranjero viéndolo desde afuera solo había oído noticias, rumores, declaraciones, pero ya estando acá sí hay una vibra bastante tensa para con los estadounidenses. No hay una xenofobia, ni un rechazo, ni mucho menos, pero sí se siente una cierta incomodidad, un cierto miedo de que a los panameños le quiten lo que por tantos años ha sido símbolo de su identidad, de su idiosincrasia, de su prosperidad. ¿Se imaginan una Panamá sin Canal de Panamá? Ya entonces allí entiendes un poco más el cómo se puede sentir un panameño con todo lo que está pasando. Literalmente lo que ha convertido a Panamá en una potencia económica a nivel regional, están amenazando con quitárselo, aunque ya desde el año 1999, 26 años desde entonces, ha sido completamente jurisdicción de este país, incluso abriendo las nuevas esclusas en el año 2016. De hecho, rodando por las calles de Panamá te puedes dar cuenta que en todas las esquinas hay banderas, que la mayoría de carros tienen sus banderas, y esto es como método de protesta, haciendo alusión a que el Canal de Panamá
es panameño y de nadie más. Para quienes quizás no estén tan familiarizados con el tema, desde incluso antes de que Donald Trump asumiera la presidencia de los Estados Unidos, ha estado mencionando una y otra vez que dentro de sus planes en su gobierno está recuperar la jurisdicción del Canal de Panamá. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la región. Tienen que tratarnos con justicia y no nos han tratado con justicia. Si no se siguen los principios tanto morales como legales de este magnánimo gesto de dar, entonces exigiremos que el Canal de Panamá sea devuelto a los Estados Unidos de América en su totalidad. Alegando precios exorbitantes y alegando un montón de datos que descalifican la decisión tomada en el año 1977. Así es como en este momento se puede sentir en las calles panameñas una tensión bastante grande, pues el presidente José Raúl Mulino de Panamá, prácticamente en acuerdo con todos los otros políticos del país sin importar cuál sea su bando de ideología, han dado fuertes declaraciones hablando sobre la soberanía de su país y cómo no van a permitir que ni Estados Unidos ni nadie se atreva a violentar. Cada metro cuadrado del Canal de Panamá es de Panamá. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables. ¿Quién sabe cómo va a terminar esto? Me encanta también haber estado acá, conocer un poco más de la historia y entender el porqué de lo que está pasando. Al final, el Canal de Panamá seguirá siendo de las obras más importantes de toda nuestra región. Y yo, como la persona llena de amor y paz que soy, solo espero que sea lo mejor para el pueblo panameño. Sé que siempre va a haber intereses políticos de bando y bando, y quizás realmente la finalidad de estas amenazas sea conseguir quizás un descuento en aranceles, una bajada de precios, y al final terminan amenazando con tácticas no tan convencionales. Sin embargo, siempre que afecte directamente a un pueblo más que a sus políticos, no hay nada que hacer, muchachos. Sin embargo, me encantaría leerlos a ustedes en los comentarios. ¿Qué les parece toda la situación que está pasando a día de hoy con el gobierno de Estados Unidos y el Canal de Panamá? ¿Qué datos adicionales podemos sumarles a la historia del canal? No de este canal de YouTube, sino del Canal de Panamá. Me encantaría leerlos, me encantaría escucharlos, me encantaría que se desahogaran y saber cómo se sienten los seguidores panameños de este canal que desde el principio me han acogido y me han dado un gran abrazo cada vez que vengo a visitar sus tierras. Para mí ha sido un gran placer estar haciendo el stopover de Panamá junto a Copa Airlines por acá. Espero poder regresar con más tiempo, como siempre que vengo a Panamá digo, porque nunca termino de lanzarme un mes por aquí como me encantaría. Pero poco a poco hemos ido conociendo y nos hemos ido familiarizando con esta maravillosa cultura. Guapetones, ya como pueden ver estoy afuera, estoy en el estacionamiento. Mi más sincero abrazo, les dejo un botoncito para que se suscriban por acá. Recuerden activar la campanita y compartir para que lleguemos a más personas. Y si tú, amigo mío, tienes un ratito libre y quieres ver más videos de el mejor canal de todo internet, bueno, el mejor canal después del Canal de Panamá, pueden ir a ver un videito recomendado especialmente para ustedes para que se lo vacilen y nunca se salgan de el mejor canal de YouTube, ¿ok? De YouTube. Nos vemos. Les doy un besito y los tapo por acá. Gracias por acompañarme.